¿Qué es realmente el todo? Una pregunta tan simple que oculta los misterios más profundos del universo. Imagínate por un momento que todo lo que conocemos, planetas, estrellas, galaxias, no es más que una pequeña parte de una realidad mucho más vasta. Esta cuestión desafía nuestra comprensión de la existencia misma y nos lleva al borde del conocimiento humano. Comprender qué es realmente el todo podría revolucionar nuestra percepción del universo y del lugar que ocupamos en él. ¿Podríamos estar a punto de descubrir nuevas dimensiones o incluso universos paralelos? No te pierdas esta exploración que desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad. Un tramo desolado de desierto está tenuemente iluminado por el cielo que se aclara. Aún faltan 30 minutos para el amanecer, pero por encima de las nubes, las estrellas ya se han desvanecido y una profunda luz azul sin sombras inunda el suelo del desierto. En los últimos meses, el suelo plano y sin rasgos distintivos se ha transformado. Una torre de acero de 30 metros de altura que lleva una carga terrible se erige sola al pie de las montañas Ascora, rodeada por poco más que huellas de neumáticos que se cruzan y llevan 3 kilómetros desde una casa de adobe ahora vacía. Más allá, situados al noroeste y al sur, todos a un radio deliberado de 9 kilómetros de la torre, hay 3 refugios parcialmente enterrados, cada uno con sus ventanas orientadas hacia su foco común. Los científicos y soldados ahora acampados dentro de estos refugios no pueden ver la torre en el epicentro del círculo, pero pronto verán muy bien los efectos de su carga fatídica. Sin saber qué esperar, se acuestan en el suelo, con los pies apuntando hacia la torre invisible en la distancia y escuchan la cuenta regresiva mientras cruje sobre el sistema de megafonía. A las 5:30 am, en punto del 16 de julio de 1945, un estruendo sacudió la Tierra, marcando el comienzo de una nueva era de la civilización y el nacimiento de una nueva rama de la física. La llamada bomba Gadget, que había sido izada a la cima de la torre de disparo, implosionó, iniciando una devastadora reacción en cadena nuclear dentro de su núcleo de plutonio. La bomba nuclear explotó con una fuerza equivalente a 21.000 toneladas de TNT. En una fracción de segundo, la torre de acero fue vaporizada y el suelo del desierto se derritió en un vidrio verde. El tenue amanecer se convirtió en día brillante en un instante, mientras la explosión se expandía y luego formaba el icónico hongo atómico que simboliza la era nuclear. Esta fue la prueba Trinity, la primera detonación a gran escala de una bomba nuclear, que llegaría a moldear el curso de la historia y el campo de la ciencia. Los años 30 habían visto avances monumentales en la ciencia atómica y la investigación sobre radiación, y el espectacular descubrimiento de la fisión nuclear en 1938 fue ensombrecido por el estallido de la guerra apenas un año después. Pero los físicos rápidamente se dieron cuenta del potencial devastador de su nuevo descubrimiento. Albert Einstein confirmó una carta al entonces presidente Roosevelt con una advertencia: es concebible que se puedan construir bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo. Así que los Estados Unidos desarrollaron su propia bomba antes de que cualquier otra nación pudiera hacerlo. La prueba fue considerada un gran éxito, y apenas 21 días después, Estados Unidos lanzó una bomba atómica similar, llamada Fat Man, sobre la ciudad de Nagasaki, Japón. Si no hubiera sido por las presiones mortales de la guerra, la ciencia nuclear podría haber seguido un camino muy diferente y probablemente más lento. La exploración del átomo, una de las partículas más diminutas de la materia, había sido hasta entonces poco más que una curiosidad, el dominio primero de los filósofos y luego de los eruditos aficionados. Pequeñas mejoras en los métodos experimentales y el equipo trajeron pequeños avances hasta la revelación fatídica de que los átomos y sus núcleos no eran el final de la muñeca rusa, un descubrimiento que llevó directamente a Nuevo México y luego a Japón. A medida que el resplandor de esa primera explosión nuclear se desvanecía, dejó tras de sí una nueva sed de entender de qué está realmente hecho nuestro universo y cómo llegó a ser. Ese viaje, la búsqueda para descubrir qué compone todo, llevaría a los científicos a profundizar cada vez más en el agujero del conejo de la materia y la masa, de los campos y las partículas, e incluso más atrás en el tiempo, en una búsqueda de un siglo para responder la pregunta inmortal: ¿qué es en su nivel más fundamental todo? Y quizás aún más importante, ¿es alguna de estas cosas realmente real? Pregunta: ¿cuánto tiempo tarda un agujero negro en morir? A. 10 elevado a la 67 años. B. Años Google. O C. Nunca muere, solo persiste como un mal olor. Así es, son 10 elevado a la 67 años, una eternidad, y el hecho de que se evaporen en absoluto se debe al principio de incertidumbre de Heisenberg, algo sobre lo que puedes seguir aprendiendo viendo el resto de nuestros increíbles documentales sobre física y ciencia. Ahí te esperamos.
Dividiendo el átomo, fueron los filósofos indios antiguos del siglo VIII a.C. quienes primero afirmaron que nada de lo que experimentamos es, de hecho, real. Tal filosofía reduccionista extrema es lo suficientemente simple de seguir. Un carro puede descomponerse en sus partes componentes: ruedas, ejes, yugo. Esos componentes también pueden descomponerse. Una rueda se convierte en un cubo, aro y radios. Cada sucesión de partes más pequeñas puede descomponerse aún más a mano, y con herramientas especializadas hasta que no quede nada más que una colección de diminutos puntos, cada uno indistinguible del siguiente. ¿Qué son entonces los objetos de nuestra experiencia? ¿Es todo sino montones de tales puntos acumulados y organizados para dar la apariencia de algo mayor? Estos imponentes rompecabezas existenciales fueron visitados nuevamente por los filósofos griegos antiguos unos 400 años después. Considerando el mismo problema, Demócrito y Leucipo llegaron a la misma conclusión. En última instancia, todo lo que podemos ver y tocar puede descomponerse una y otra vez hasta que se alcance un punto muerto de diminutas partículas que no se pueden dividir más. Demócrito dio a estas partículas hipotéticas un nombre, definiéndolas por su naturaleza fundamentalmente indivisible: átomos, que significa incortable. Hoy las conocemos como átomos, y sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que la ciencia, en lugar de la filosofía, permitió a los investigadores sondear la naturaleza de estos misteriosos átomos incortables. A principios de 1800, el químico inglés John Dalton pasaba sus veranos en las montañas del distrito de los Lagos en el noroeste de Inglaterra. Antes del advenimiento de los mapas completos de la región, él era una autoridad, midiendo su altitud y distancias a través de su propia experiencia de senderismo. Uno puede imaginar su mente divagando en estas colinas, midiendo y reflexionando sobre las notables teorías que estaba formando dentro de su laboratorio en Manchester, ya que Dalton pasaba el resto de su tiempo analizando la naturaleza de varios compuestos químicos. Estos compuestos eran tan distintos como las cumbres que él conocía tan bien. ¿Qué era lo que hacía que su naturaleza básica se comportara de manera tan diferente? Todos estos químicos, postuló Dalton, estaban compuestos de bloques de construcción simples e indivisibles que se relacionaban con los elementos que los componían, de manera que el metano, como una combinación de carbono e hidrógeno, contenía átomos indivisibles de carbono e hidrógeno. El óxido nitroso se construía a partir de átomos de nitrógeno y oxígeno, y así sucesivamente. Invocando sin saberlo las filosofías antiguas, sintetizando las obras de sus contemporáneos y basándose en su creencia en la simplicidad última de la naturaleza, Dalton introdujo el concepto científico del átomo al mundo. Pero, por supuesto, como sabemos ahora, este proceso de nombramiento fue prematuro. Los átomos no eran indivisibles, no eran el legítimo heredero científico del átomo griego antiguo. Como descubrirían los científicos durante la segunda mitad del siglo XIX, al investigar la conducción de carga eléctrica, los eruditos comenzaron a centrarse en un tipo diferente de partícula que parecía única en su capacidad para transportar electricidad. Podía moverse a través de un vacío después de que todos los átomos libres hubieran sido eliminados, y parecía estar presente independientemente de los materiales circundantes. En 1897, el físico inglés J.J. Thomson había aislado la partícula cargada negativamente responsable de la corriente eléctrica, a la cual llamó electrón. Frente a este nuevo descubrimiento, los investigadores se apresuraron a reconciliar los electrones de Thomson con la teoría de los átomos fundamentales de 2000 años de antigüedad. Los electrones podían viajar solos, pero también parecían surgir de la materia atómica. Entonces, ¿cómo podían estar relacionados? Experimentos adicionales del físico neozelandés Ernest Rutherford ayudaron a resolver el misterio. Al disparar partículas radiactivas contra una delgada lámina de oro, Rutherford demostró que a veces eran reflejadas, otras veces desviadas y en ocasiones, misteriosamente pasaban directamente a través. Esto no podía suceder si los átomos fueran esferas sólidas agrupadas estrechamente, así que Rutherford sugirió, y luego refinó, un nuevo modelo que consistía en un núcleo condensado y cargado positivamente rodeado por electrones en órbita, similar a cómo los planetas orbitan alrededor del Sol. La masa de un átomo estaba concentrada en su núcleo, en partículas cargadas positivamente que Rutherford identificó como protones y, como se descubrió más tarde, en neutrones. Y al igual que nuestro sistema solar, los átomos son en su mayoría espacio vacío. Un átomo de hidrógeno, por ejemplo, es casi 100% nada. Con la distinción entre protones y electrones, el concepto del átomo indivisible había sido dividido de manera comprensiva y se dividió aún más en la década de 1930 con el descubrimiento de otra partícula que reside dentro del núcleo del átomo, lo cual, aunque imposible de saber en ese momento,
comenzó el avance constante hacia la bomba atómica. James Chadwick había pasado sus primeros años académicos trabajando con Ernest Rutherford en Manchester. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, quedó atrapado tras las líneas enemigas y pasó gran parte del conflicto en un campo de prisioneros, donde, no obstante, logró establecer un pequeño laboratorio y un club de ciencias con sus compañeros prisioneros. Regresó a Inglaterra para terminar su doctorado en 1921 y persiguió el espinoso problema de la masa extra del helio. Se sabía bien que los átomos de helio tenían un número atómico de 2, lo que significaba que tenían 2 protones y 2 electrones correspondientes, pero la masa del helio era en realidad el doble de lo que se esperaba de la masa de esos 2 protones. Debía haber algo más pesado, pero sin carga, oculto en el núcleo que contribuyera a esa masa. A través de una serie de deducciones e inspirados experimentos que involucraban berilio radiactivo y cera de parafina, Chadwick logró lo que sus colegas y mentores no pudieron. Encontró evidencia concluyente de esta misteriosa partícula neutral, el neutrón, ganándose el Premio Nobel de 1935 en el proceso. Y así, el neutrón pronto fue aprovechado como una herramienta para una mayor exploración de la composición atómica. Los científicos comenzaron a bombardear elementos existentes con neutrones en un intento de aumentar su masa y alterar la composición de sus núcleos. Pero en 1938, la física austríaca Lise Meitner se dio cuenta de que los impactos de neutrones tenían el potencial de hacer algo inesperado. En lugar de agregar a la masa de un átomo, un neutrón podía desencadenar que ese átomo se dividiera, compartiendo sus protones y electrones entre 2 átomos nuevos y distintos y liberando una enorme cantidad de energía en el proceso. Los colegas de Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann, lograron lo que generaciones de alquimistas no habían podido: utilizar un simple neutrón para transmutar átomos de uranio en kriptón y bario. Inspirados por el proceso biológico de división celular, Meitner y sus colegas nombraron a este proceso fisión, y se convertiría en la base física para algunas de las armas más destructivas jamás creadas. A pesar de su papel fundamental en el descubrimiento y su contribución a su nombre, Meitner se mostró reacia a asociarse con el potencial devastador de las reacciones en cadena de fisión nuclear. Quizás debido a esto, o tal vez debido al sexismo y antisemitismo que enfrentó a lo largo de su carrera, Lise Meitner quedó sin crédito durante mucho tiempo por su trabajo, y fue Otto Hahn quien recibió solo el Premio Nobel por el descubrimiento de la fisión nuclear en 1944. Así, en los siglos desde que la ciencia dejó atrás la filosofía, nuestra comprensión de las partículas fundamentales de la materia se había transformado fundamentalmente. Los átomos, increíblemente pequeños y aparentemente indivisibles, podían de hecho dividirse. Los bariones son las partículas de los núcleos atómicos, los protones y neutrones. Los electrones son otro tipo de partícula conocida como leptones, que habitan una esfera diferente y se comportan de manera única. Entender la interacción de estos 2 tipos de materia ayuda a explicar casi todo lo que experimentamos y subyace a toda la química y biología moderna. Pero, por supuesto, esto no era el final. Todavía había muchos misterios en el cosmos que no podían explicarse por meras interacciones de bariones y leptones. ¿Había más allá afuera? ¿Eran los protones, neutrones y electrones las verdaderas partículas fundamentales? ¿O sería este paso otro peldaño en la escalera, como lo había sido antes? La explosión en el mundo real que comenzó la era atómica en 1945 dejó a los científicos con las herramientas y la motivación para sumergirse aún más en el mundo de la física de partículas, para sondear más profundo que nunca antes y descubrir. Como escritor, James Joyce soñaba con que su obra lo sobreviviera, con ser inmortalizado durante siglos, pero incluso él apenas podría haber imaginado el impacto que sus palabras tendrían más allá de las artes, en una disciplina científica que ni siquiera existía cuando las imaginó por primera vez. Su última novela, Finnegan's Wake, fue escrita de tal manera que resulta casi impenetrable, pero, no obstante, ganó un culto de seguidores, y en 1964, uno de esos seguidores, podemos asumir, fue el físico estadounidense Murray Gell-Mann. Gell-Mann estaba entre muchos que cabalgaban la ola de la investigación en física de partículas que había crecido a lo largo del siglo XX. Nuevas tecnologías habían revelado una multitud de otras partículas exóticas además de los cotidianos protones, neutrones y electrones. Los habitantes de este nuevo zoológico de partículas incluían otras partículas con masa, como piones,
y kaones. Estas partículas pesadas son conocidas colectivamente como hadrones. Así que Gell-Mann y colegas en todo el mundo se enfrentaron al mismo enigma que habían enfrentado Rutherford y Thomson medio siglo antes. Pero ahora, en lugar de buscar la diferenciación de los átomos fundamentales de diferentes elementos, los científicos necesitaban una explicación de por qué los aparentemente fundamentales hadrones eran todos similares pero distintos. Murray Gell-Mann no estaba solo en tratar de resolver el problema. Mientras Gell-Mann reflexionaba en el Instituto de Tecnología de California, el físico estadounidense de origen ruso George Zweig también abordaba la cuestión en el CERN en Suiza. Ninguno de los dos conocía el trabajo del otro, y sin embargo, ambos llegaron finalmente a la misma conclusión. Los hadrones no debían ser el fondo del pozo. Debía haber algo más pequeño, alguna partícula subhadrónica que los componía. Zweig supuso que había 4 partículas componentes y las llamó asus, refiriéndose a los ases de cada palo en un mazo de cartas. Pero el análisis de Gell-Mann sugirió que los hadrones pesados estaban compuestos por solo 3 partículas subhadrónicas. El físico tenía la costumbre de dar nombres sin sentido a partículas hipotéticas, y al hablar de sus ideas, se refería a estos fragmentos subhadrónicos como quarks, rimando con pork, cerdo, pero nunca consideró cómo podría escribirse tal palabra. Solo más tarde, mientras hojeaba Finnegan's Wake de Joyce como un descanso de los desafíos de la física de partículas, se encontró con la línea Three Quarks for Master Mark. La nueva partícula se escribiría quark y fue quark lo que capturó la imaginación del público. El nombre se quedó. Por supuesto, toda esta disquisición literaria era irrelevante hasta que la existencia de los quarks pudiera ser probada de manera inequívoca. La experiencia había demostrado que, si querías dividir un átomo en sus partículas subatómicas, la mejor manera era chocar átomos entre sí y analizar los restos. Así que, para explorar los fragmentos que componían estas partículas subatómicas más pequeñas, el mismo enfoque experimental funcionaría, solo que esta vez se necesitaría mucha más energía. En 1968, el Centro de Aceleración Lineal de Stanford, SLAC, tenía solo 2 años, pero ya lideraba la carga en la física de partículas de alta energía. Con 3.2 kilómetros de longitud, era el acelerador en línea recta más largo del mundo, enterrado a 9 metros bajo el paisaje plano y suavemente ondulado de la bahía sur de San Francisco. Allí, los electrones serían acelerados a velocidades asombrosas, dotados de energía hasta 50 gigaelectronvoltios antes de ser estrellados contra protones o neutrones desprevenidos, y de los productos caóticos de esta colisión frontal, los físicos pudieron finalmente demostrar lo que Murray Gell-Mann y George Zweig habían hipotetizado 4 años antes, que estos hadrones no eran más indivisibles que los átomos. Un protón podía ser destrozado en partículas puntuales mucho más pequeñas. Quarks o ases, como se les llamara, eran reales. Los siguientes 30 años de la física de partículas de alta energía vieron a los quarks ser investigados desde todos los ángulos posibles. Los experimentos y la teoría se combinaron para determinar cuántos tipos de quarks había, cómo se diferenciaban unos de otros y cómo interactuaban para crear partículas más grandes. Ahora, los físicos han identificado 6 tipos diferentes de quarks, conocidos como sabores, que se llaman de manera algo curiosa: arriba, up, abajo, down, extraño, strange, encanto, charm, cima, top y fondo, bottom. Cada uno de los 6 posee una mezcla específica de características, incluyendo carga eléctrica, masa, spin y una propiedad conocida como color, que no tiene nada que ver con el color real. En cambio, el color del quark ayuda a entender cómo los hadrones se comportan en relación con la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los átomos. Al combinarse en tríos, o a veces en grupos de 5, diferentes sabores y colores de quarks pueden producir una familia de partículas conocidas como bariones, que incluyen los protones cargados positivamente y los neutrones sin carga que se combinan para formar núcleos atómicos, pero también las partículas de corta duración lambda, sigma y xi, con propiedades propias. También pueden emparejarse para crear otro tipo de partícula compuesta conocida como mesón. Han pasado más de 50 años desde que la física de alta energía destrozó la suposición de que los hadrones eran partículas fundamentales que no podían descomponerse más. Desde entonces, los científicos han descubierto 6 sabores diferentes de quarks y han determinado todas las maneras posibles en que pueden ensamblarse para formar todo tipo de partículas compuestas, aunque sea brevemente, pero para todas las energías que podemos generar en los aceleradores de partículas. No hay indicio experimental de que haya algo más. Parece que finalmente hemos llegado al fondo del pozo de partículas
partículas en lo que respecta a partículas con masa. Los quarks son tan indivisibles como se puede. Las colisiones de alta energía también han demostrado que la otra clase de partículas, los leptones, son igualmente indivisibles, pero ellos también existen en mayor variedad de lo que se sospechaba inicialmente, e incluyen no solo el conocido electrón cargado negativamente, sino también el más masivo muón y el tau leptón, así como versiones neutrinas sin carga de cada uno. Así que hay 12 partículas elementales que parecen componer todo, 6 quarks y 6 leptones. Su comportamiento está gobernado por sus propiedades fundamentales e inalterables de masa, carga, spin y el llamado color. Pero el zoológico de partículas no está completo. Las 12 quarks y leptones pueden ser las partículas que yacen en el corazón de cada objeto físico en el cosmos, pero por sí solas no pueden explicar los procesos en nuestro dinámico universo. ¿Por qué se encienden las estrellas? ¿Qué las hace brillar? ¿Y por qué tienen masa en primer lugar? El misterio de la materia. Febrero en Chicago es frío. El viento aúlla por las calles de la ciudad, soplando tierra adentro desde las orillas del lago Michigan y amontonando nieve en las esquinas. Unos pocos científicos rezagados, aferrándose firmemente a bufandas y sombreros, luchan con la puerta del centro de conferencias y se apresuran felices al calor artificial. La reunión anual de 2009 de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia ya está en marcha, con presentaciones en genética, ciencia climática y astronomía llenando el programa diario. Pero esta mañana hay una atracción sutil hacia una sola sala de conferencias. Los científicos gravitan desde todo el centro, ansiosos por una actualización sobre la carrera más candente en la física de partículas, la búsqueda de la llamada partícula de Dios, el bosón de Higgs, que se cree que es responsable de dar masa a muchas partículas. Esta es una verdadera carrera por la gloria, un enfrentamiento de instituciones a través del Atlántico. El glamorosamente llamado Tevatron de Fermilab en Illinois compite con el recién construido Gran Colisionador de Hadrones, LHC, de CERN, en la frontera entre Francia y Suiza. El LHC se había construido específicamente para esta búsqueda a un costo de unos 3.000 millones de euros. Pero antes de que la carrera apenas hubiera comenzado, el CERN sufrió un gran contratiempo. Solo un mes después de que el LHC fuera encendido por primera vez, una explosión dañó críticamente varios imanes aceleradores en el colisionador. El acelerador tendría que cerrar por más de un año para que se realizaran las reparaciones, dando al Tevatron una clara ventaja para la victoria. Así que ahora, con el LHC incapacitado y el Tevatron liderando la carga, los principales científicos de Fermilab subieron al escenario en Chicago para presentar su progreso. Dirigiéndose a una sala de conferencias repleta y humeante, revelaron que, aunque aún no habían encontrado la partícula de Dios, esperaban que no pasara mucho tiempo antes de poder confirmar un descubrimiento. El centro había estado trabajando arduamente para aumentar la precisión, pero el problema era que nadie sabía exactamente qué propiedades tenía el bosón de Higgs, ni qué energía de colisión lo produciría. El Tevatron estaba mejor situado para explorar un cierto rango, entre 150 y 180 gigaelectronvoltios. Así que, si la esquiva partícula podía producirse dentro de estos límites, Fermilab tenía una excelente oportunidad de adelantarse al LHC dañado. La búsqueda de las piezas faltantes del modelo estándar había comenzado realmente décadas antes. A lo largo de la última mitad del siglo XX, se construyeron colisionadores que chocaban partículas y ayudaban a revelar una variedad inimaginable de quarks y partículas compuestas. Y sin embargo, incluso entonces, estaba claro que esto no era el cuadro completo. Estas partículas podían ser la materia prima, pero no decían nada sobre la acción. 4 fuerzas fundamentales gobiernan las interacciones entre la materia en el universo moderno. La gravedad, que distorsiona el espacio-tiempo y ve a todos los objetos atraerse entre sí. El electromagnetismo, responsable de las interacciones eléctricas y magnéticas, así como de la comunicación de la radiación a través de distancias vacías. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos, y la fuerza nuclear débil, que a veces causa que estos se desintegren. La forma en que estas fuerzas se comunicaban entre partículas de materia llegó a ocupar su propia rama de la física de partículas, ya que se invocó una nueva clase de partículas portadoras de fuerza, llamadas bosones de calibre. Estos mensajeros eran teóricos al principio: el fotón para el electromagnetismo, el gluón para la fuerza fuerte, los bosones W y Z para la fuerza débil y el gravitón para la gravedad. Como partículas, podían considerarse manifestaciones físicas de campos de la misma manera que las olas en la superficie del océano reflejan los movimientos debajo de la superficie. Si eran partículas reales o no, es una cuestión para la mecánica cuántica, pero uno tras otro, los experimentos detectaron de hecho la mayoría de estos bosones, y ahora se sientan junto a los quarks y los leptones en el modelo estándar de la física de partículas. Solo el gravitón no
nos elude, necesitando energías de colisión tan enormes para producirlo que nunca seremos capaces de construir un acelerador de partículas lo suficientemente grande. Una vez que pudieron ser vistos y estudiados, resultó que los diferentes bosones portadores de fuerza tenían propiedades variadas, al igual que las propiedades fundamentales de la materia. Tenían diferentes masas e interactuaban con quarks y leptones de diferentes maneras. Por ejemplo, algo sorprendentemente, los bosones W y Z de la fuerza débil parecían tener masas enormes, mientras que los fotones no tenían masa en absoluto. Y esta cuestión de la masa se estaba convirtiendo rápidamente en un problema importante para el venerado modelo estándar de la física. La masa de los leptones es minúscula, mientras que todos los quarks tienen más, pero en cantidades diferentes. Un quark top tiene alrededor de 75.000 veces la masa de un quark up, y sin embargo no hay nada en las matemáticas de la física de partículas que diga que estas partículas deberían tener alguna masa en absoluto. A pesar del hecho de que las matemáticas pueden predecir con notable precisión los momentos más tempranos del cosmos, hay un error flagrante. Todo resulta sin masa, y la masa, por supuesto, es críticamente importante para la evolución subsecuente del cosmos. Sin masa, los electrones no podrían unirse a los protones para formar átomos de hidrógeno. Sin ese hidrógeno, no podría haber estrellas, ni galaxias, ni luz en el universo, y no habría vida. Las primeras teorías para la generación de masa en el universo habían sido propuestas en 1964, aproximadamente al mismo tiempo que se sugerían por primera vez los quarks y los ases. Peter Higgs, un físico teórico inglés, junto con otros dos eruditos belgas, Robert Brood y François Englert, llegaron a una conclusión similar. Sugirieron que todas las partículas surgieron cerca del principio del universo, inicialmente sin masa. Poco después, un campo de fuerza vino a permear todo el universo, y cuando algunas partículas interactuaron con él, de alguna manera ganaron masa. Este campo de fuerza es conocido hoy como el campo de Higgs, y la única forma de probar su existencia era intentar encontrar su manifestación física, el bosón de Higgs. Los físicos sabían que el Higgs sería difícil de encontrar, y el físico ganador del premio Nobel Leon Lederman se refirió a él como la partícula maldita de Dios por esa misma razón. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el epíteto encontrara un nombre más amigable para los medios. La partícula de Dios había nacido. Por supuesto, llamar a algo la partícula de Dios no ayuda a disipar el misterio en torno a una teoría física ya complicada. Así que, para llevar la realidad del bosón de Higgs a la conciencia popular, el ministro de Ciencia del Reino Unido organizó un concurso en 1993 para la mejor analogía para explicar el concepto. El ganador, David Miller, un físico del University College de Londres, lo describió de la siguiente manera. Imagina una habitación llena de científicos charlando entre ellos. Un profesor famoso entra en la habitación y los científicos lo rodean. El profesor interactúa fuertemente con sus admiradores, respondiendo preguntas y firmando autógrafos, por lo que su progreso se ralentiza. Es como si hubieran adquirido masa debido al campo de admiradores que los rodea. Cada admirador podría considerarse un solo bosón de Higgs. Cuando un profesor menos famoso entra en la habitación, podría atraer solo a una pequeña multitud y encontrar más fácil moverse, como si tuviera menos masa. Si imaginar los efectos del campo de Higgs y los bosones de Higgs requiere algo de gimnasia mental, encontrar la esquiva partícula era un desafío aún mayor. El bosón de Higgs puede ser producido a partir de colisiones de hadrones de muy alta energía, pero instantáneamente se desintegra en electrones o fotones, pero los físicos no sabían exactamente qué energía produciría el bosón de Higgs ni en qué podría desintegrarse. Así que buscar en los escombros de la colisión algo que no pudiera explicarse por las otras partículas del modelo estándar era como buscar una aguja en un pajar. Y así, al final, a pesar de las afirmaciones de Fermilab en Chicago de que podrían tener evidencia del Higgs para finales de 2009, nunca se materializó tal evidencia, y cuando el gran colisionador de hadrones volvió a encenderse y comenzó sus experimentos a finales de ese año, las esperanzas del Tevatron comenzaron a desvanecerse. El sprint inicial se convirtió en un maratón agotador que duró hasta 2012, con 1000 billones de colisiones protón-protón, en el acelerador de 27 kilómetros de largo. Pero el 4 de julio, el CERN finalmente anunció su éxito, una detección definitiva de dos de los instrumentos del LHC, ambos con suficiente confianza estadística para discernirlo del ruido de fondo.
El bosón de Higgs y el campo de Higgs realmente existían. Casi 50 años después de que concibieron su teoría, Peter Higgs y François Englert ganaron un premio Nobel por la pieza final del rompecabezas del modelo estándar. Ahora, el bosón de Higgs se sienta junto a otras 60 partículas elementales únicas que componen el modelo estándar. El modelo actual incluye no solo materia ordinaria, sino también antimateria, con cargas opuestas, pero propiedades idénticas que forman partículas compuestas exóticas y se aniquilan con la materia normal al contacto. Hay 36 sabores diferentes y colores de quark y antiquark, varios leptones y antileptones, más los bosones de calibre y el singular Higgs. Hasta donde podemos decir, el modelo estándar está completo. Estas 61 partículas son suficientes para explicar todo lo que ocurre o ha ocurrido en la historia del universo. Y utilizando esta estructura y los avances adicionales en la física de partículas en los últimos 50 años, la ciencia finalmente está en posición de alejarse de lo inimaginablemente microscópico a lo inconmensurablemente grande y considerar cómo las piezas más pequeñas construyeron un universo. Cuando los físicos intentan calcular el número de partículas fundamentales en el universo observable utilizando proporciones conocidas, distancias medidas y masas establecidas, el número al que llegan es casi inimaginablemente enorme. Contando solo los quarks que componen los protones y neutrones en los átomos de hidrógeno y helio y los electrones asociados a esos átomos, la cifra supera los 3 bigintillones, es decir, un 3 seguido de 80 ceros. Sin embargo, incluso con esta cantidad asombrosamente grande de partículas, cuando se distribuyen a lo largo del vasto volumen del universo observable, promedian aproximadamente una partícula del tamaño de un quark por metro cúbico. Puede que no sea sorprendente que la mayoría del espacio sea en realidad espacio vacío, o al menos no es materia. Por toda su completitud experimental, el modelo estándar queda muy lejos de explicar la composición del universo en su totalidad, porque en realidad solo el 5% de las cosas en el universo es lo que consideraríamos materia normal, la materia que compone las estrellas, los planetas y los seres humanos. El resto está envuelto en misterio. La materia oscura, que se cree es responsable de estructurar el universo a gran escala y mantener juntas a las galaxias en rotación, constituye alrededor del 25%. Es más, de 5 veces más abundante que las partículas del modelo estándar, a pesar de que aún no sabemos exactamente qué es. Y finalmente, el 70% restante del cosmos parece ser energía oscura, la fuerza misteriosa que parece estar vinculada a la expansión acelerada del universo moderno. Si sabemos poco sobre la materia oscura, sabemos aún menos sobre la energía oscura, a pesar de su abrumadora predominancia. Estas vastas incógnitas pueden aún eludirnos, pero para la materia que podemos tocar, ver y experimentar, podemos reconstruir una historia que se remonta a la primera fracción de segundo después del Big Bang, 1 billón de billones de billonésimas de segundo después del comienzo del universo tal como lo conocemos. Las fuerzas fuerte, débil y electromagnética estaban unidas en una gran fuerza singular, y las partículas, si estaban presentes en absoluto, serían muy diferentes a como las entendemos hoy. No habría gluones, fotones, ni bosones W y Z, solo quizás un tipo de bosón que se convertiría en el progenitor de todas las demás partículas por venir. A medida que la temperatura cósmica desciende y se produce la inflación exponencial, las fuerzas fundamentales y sus mensajeros bosónicos comienzan a emerger, pero aún no son como podríamos esperar. Son sin masa y con temperaturas y energía aún demasiado altas para las interacciones de partículas. Sus comportamientos distintivos aún no se realizan. Se necesita una eternidad relativa para que las cosas cambien. Alrededor de 1 billonésimo de segundo después del Big Bang, cuando el cosmos naciente se ha enfriado a unos meros 4 de grados, el campo de Higgs finalmente emerge en todo el volumen del espacio. Los bosones, quarks y leptones que interactúan con el campo adquieren masa y algunas de las interacciones de partículas esperadas comienzan a tener lugar. Sin embargo, todavía es demasiado caliente y las partículas aún tienen demasiada energía para que los quarks se unan en algo mayor, por lo que existen como un plasma turbulento y bien mezclado de quark-gluón, la sopa cósmica definitiva. Ahora la sopa cósmica tiene todos los ingredientes para el universo tal como lo conocemos, pero tomará los próximos 370.000 años para que se congele en algo que podamos reconocer. El joven universo debe escalar paso a paso fuera del agujero que la física de partículas ha excavado. Los quarks deben ensamblarse en hadrones
múltiples compuestos. Los protones y neutrones deben unirse para formar núcleos atómicos, y los electrones deben unirse a esos núcleos para formar los primeros átomos sin carga. Los átomos se combinan en moléculas y finalmente ensamblan los objetos físicos del universo. Todo lo que hemos visto y experimentado hasta hoy es una muñeca rusa inimaginablemente compleja de partículas cada vez más pequeñas anidadas dentro de partículas, excepto que no es así. Hay una última capa de realidad por revelar, porque no es en absoluto seguro que las partículas existan. A las escalas más pequeñas posibles, las escalas en las que existen quarks individuales, leptones y bosones, la mecánica cuántica es ley y no puede ser ignorada. En su esencia, esta teoría considera las unidades fundamentales de la materia como existiendo simultáneamente tanto como partículas como ondas. Gracias a la incertidumbre cuántica, es imposible determinar con precisión la posición y el momento de las partículas en movimiento, lo que significa que se describen mejor por una distribución de probabilidad en lugar de un punto único. Simplemente no es posible capturar un solo electrón o quark y sostenerlo en tu mano o entre pinzas cuánticas diminutas, porque la teoría de campos cuánticos dice que probablemente no está allí. Es poco más que un pico transitorio en el campo electrodinámico cuántico que se desvanecerá demasiado rápido. Desde esta perspectiva, el mismo concepto de partículas que llenan el cosmos es una cuantización simplificada de campos expansivos y siempre cambiantes que están tejidos en el tejido del espacio y el tiempo. No solo el campo de Higgs o el campo electromagnético, sino también muchos otros, todos superpuestos e interactuando entre sí. Se piensa que hay 24 campos cuánticos separados que permeabilizan el universo, 12 para las diversas fuerzas fundamentales, incluyendo la masa, 9 para los quarks y 3 para los leptones. Como las ondas de gotas de lluvia en un estanque, los picos y valles de estos campos independientes interactúan e interfieren entre sí, creando patrones semiestables y picos más grandes, cuyos efectos se propagan más allá de las diminutas ondas que los formaron. Estos patrones de interferencia llegan a definir las partículas compuestas más grandes, los protones, átomos y moléculas de nuestra experiencia. Y así, esa es la verdad extraña que se esconde en el fondo del agujero del conejo, con el universo compuesto solo por campos interactuantes en su nivel más fundamental. La materia tangible a la que nos aferramos tan fervientemente puede ser, de hecho, poco más que una vigintillón de ondulaciones pasajeras de energía cuántica. Cuando los filósofos indios hace casi 3000 años imaginaron que nada es real, no podían saber cuán en lo cierto estaban. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,